Y como ya se conoce, ningún equipo participante en el quinto Clásico Mundial de Béisbol enfrentó la hostilidad que encontró Cuba, específicamente en la ciudad de Miami. El espectáculo deportivo fue opacado por otro mucho más desagradable en las gradas. Sobre lo vivido allí, nos comenta Gislady Sosa Cabrera, coordinadora de viaje y enlace de la Federación Cubana de Béisbol con la MLB. Con estas oportunas declaraciones, despedimos este segundo segmento con los deportes. Buenos días. Ningún equipo participante en el Clásico Mundial de Béisbol estuvo sometido a la hostilidad que enfrentó nuestro país. La semifinal entre Cuba y Estados Unidos, en el estadio de la ciudad de Miami, presagiaba un panorama nada favorable no solo para los nuestros, sino para el béisbol internacional. La agresividad manifiesta antes del propio encuentro fue solo el preludio de lo que allí aconteció. Es importante decir que días antes, desde que ya estábamos ahí en la Florida, nuestros atletas comenzaron a recibir amenazas por su chat privado, por su Instagram. Las esposas de nuestros atletas, que también acompañaron a la delegación cubana, estuvieron también recibiendo amenazas contra sus hijos, contra ellas. Pasó que a nuestros jugadores lo ofendieran, pasó que los amenazaran, pasó que al pitcher abridor nuestro, días antes, lo estuvieran amenazando a él y a su familia y a sus hijos. Y su familia y sus hijos estaban con nosotros sentados en esas gradas. Pretendieron en todo momento que algunos de esos atletas abandonaran el equipo, que no siguieran con el equipo. Pretendieron e instaron también a que atletas se arrodillaran en el momento de estar cantando el himno nacional, y eso no sucedió. Nuestros atletas estaban representando en primer lugar a nuestro país, estaban representando al béisbol. Fue a lo que fueron a jugar béisbol. Fue la máxima expresión de una sede falta de garantías, contrapuesta a lo vivido en otras latitudes. El juego, evidentemente, contra Taipei de China fue un juego bien complicado, porque era una afición prácticamente en contra, pero sin embargo con mucho respeto. Y cuando nuestro equipo ganó en ese duelo, realmente lo que recibimos inclusive del equipo taipeiano, de las autoridades de la Federación de Taipei, fue el agradecimiento y el respeto hacia el béisbol en Cuba. Una vez más, en tierras niponas, nuevamente recibimos un Tokyo Dome lleno, con una afición realmente hermosa, con mucho brío, con mucho deseo, pero con mucho respeto igualmente hacia nuestro país, hacia el béisbol en Cuba. Totalmente diferente a lo que nos enfrentamos desde que llegamos a la ciudad de Miami. El propósito de desestabilizar a la delegación fue evidente, con improperios y amenazas totalmente contrarios al espíritu del deporte. Por primera vez en el certamen se vio un público o una parte de él que a lo que menos se dedicó fue a ver béisbol. Nosotros estamos conscientes que lo que sucedió en Miami no hubiera sucedido en otras ciudades de Estados Unidos. Varias delegaciones nuestras han estado en certámenes, en diferentes eventos deportivos en Estados Unidos, y no han sido sometidos a los vejámenes, a las frases obscenas, al nivel de hostilidad y de hostigamiento que recibió nuestro equipo en ese estadio. A ninguno de ellos les importó tirar latas, pomos, vasos, plátanos y cuanta cosa se le hubiese ocurrido. Y lamentable, muy lamentable fue que las propias autoridades locales formaran parte de todo ese show. La realidad fue un desagradable espectáculo con hechos que malograron un evento de profundas raíces para ambas naciones. La alerta nunca faltó. Las autoridades cubanas conocían del escenario y su acostumbrado comportamiento. Miami no ofrece hoy, a partir de todo lo vivido, de los ejemplos además que tenemos no solamente con el preolímpico, sino además con este que es uno de los certámenes más importantes del béisbol en el mundo. Miami no ofrece hoy las condiciones para que un equipo cubano pueda participar en igualdad de condiciones que el resto de los equipos. Nosotros alertamos a las autoridades locales, alertamos a las autoridades de seguridad de la MLB, alertamos a los dirigentes de la MLB que nos estuvieron acompañando durante todo el tiempo, así como el cuerpo de seguridad, y además a los otros supervisores que también se encontraban en la organización del torneo. Escenarios de ese tipo ya se nos habían dado justamente cuando en el 2020 se desarrolló el Preolímpico de las Américas con la participación de nuestro equipo. Prometieron, explicaron, informaron que se habían adoptado un grupo de medidas. No pasó que se asegurara el espacio donde estuvo el equipo cubano.
La seguridad de MLB acompañó a nuestro staff y a la familia de los jugadores y a sus hijos. Es verdad, estuvieron ahí con nosotros, pero las fuerzas de seguridad del propio estadio y de la policía de Miami no adoptó medida contra las personas que estaban ofendiéndonos y que nos estaban agrediendo. Nosotros fuimos agredidos en ese lugar. Y es que las diferencias para Cuba estuvieron marcadas desde mucho antes de iniciar el torneo. El proceso para insertar a jugadores de los circuitos de MLB y de otros circuitos de ligas profesionales fue muy complejo, pasando además por permisos que además única y exclusivamente tuvieron que pasar los atletas cubanos. Ellos no estaban interviniendo ni hablando nada sobre temas políticos, nosotros tampoco, porque lo que nos unía era eso. A lo que íbamos era jugar béisbol. Era el sueño de todos ellos. Su sueño, expresado además por ellos, era jugar por Cuba, era estar en un clásico mundial. ¿Por qué alguien no entiende que ese era su derecho, que ese era su sueño, que era su decisión? Si esos mismos están diciendo que, hablando de libertad de expresión, hablando de oportunidades, porque no respetan el criterio de esos jugadores, de querer jugar por Cuba, de querer defender el béisbol en Cuba. Hubo muchos que aplaudieron con respeto y admiración y otros tantos que se dejaron vencer por el odio, que se olvidaron de sus raíces. Además de todo eso, nosotros tenemos que decir que vimos en las calles de Miami personas saludando al equipo cubano. Nosotros vimos personas por donde tuvimos que entrar que estaban aplaudiendo al equipo cubano. Nosotros vimos a personas dentro del estadio aplaudiendo al equipo cubano. Yo no podría decirte si son cubanos, si son norteamericanos o si de qué países son, pero eso muestra también que todo el mundo no está tan equivocado y que hay personas de bien, de respeto, que siguen defendiendo a lo que nosotros fuimos ahí a jugar béisbol y que reconocen además la valía que tiene nuestro equipo. Como también tengo que decirte que el equipo norteamericano que estaba ahí mostró lo que es el propio norteamericano. Mostró su respeto además hacia el equipo cubano, sabía que estábamos jugando en condiciones desleales por el estadio que teníamos en contra y por todas las ofensas y las opresiones a las que nos estábamos sometiendo ahí. Hay historias entre los propios jugadores, hay fotos que hablan de nuestro capitán con Nolan. Qué cosa más hermosa, Nolan lleva 32 años en Estados Unidos, tiene su origen cubano, pero nada impide a ese vínculo beisbolístico, a esa pasión por el béisbol, al seguir demostrando que hay cosas que nos unen por encima de las cosas que nos dividen. El equipo cubano se ganó por derecho propio el estar ahí y mantuvo siempre un alto sentido y respeto por la competición. Por eso decidimos que hasta que el AO 27 sucediera y nuestro equipo estuviera en el terreno, nosotros íbamos a permanecer con la bandera en alto, defendiendo a nuestro equipo y defendiendo a nuestro país. Era nuestro derecho. Nosotros llegamos ahí porque nuestros jugadores se lo ganaron. Nadie nos regaló el espacio de estar ahí. Creo que de todo la experiencia es de los propios jugadores, que ya hoy están todos en sus casas, es de haber creado una familia de jugadores que hoy están en circuitos MLB, en el roster de los 40, con muy buenos resultados, con la satisfacción tan grande de haber tenido a Joan Moncada y a Romero dentro de las principales figuras del cierre del evento, con la satisfacción además de haber tenido un Andy Ibáñez que se lesionó y que en el último momento, cuando ya tuvo la posibilidad de reincorporarse, dijo: no me dejen fuera, yo voy a seguir jugando por Cuba, de haber tenido un Césped igualmente acompañando a nuestro país, a Onelki, a Elías, a Elian, a todos los que realmente, a Luis Robert además, que hoy es una estrella también del béisbol en Estados Unidos, y sin embargo ahí estuvieron haciendo el mejor de los equipos, la mejor de las familias, con los atletas nuestros que también son muy encumbrados y que también son muy, muy buenos y son muy estrellas también, como lo es Moinelo, como lo es Despaine, como lo es Raidel, como lo es Yariel, y como lo son otros, Arruena, Mujica, con toda su dignidad, con toda su deseo, Robel Santos, con los fildeos que hizo además, con la entrega, con esa defensa siempre de Cuba. Cuando uno ve eso, uno dice que valió la pena todo. Valió la pena el estrés, valió la pena todo el proceso por el que atravesamos para que este equipo pudiera llegar, se pudiera integrar, y además de eso valió la pena inclusive haber pasado desgraciadamente por todos esos momentos, porque lo que queda es eso, es la familia, es el deseo, es haberle revivido a este pueblo el sueño de tener al béisbol
de Cuba hoy entre los principales 4 del mundo, de haberle dado la posibilidad de volver a estar por derecho propio en el próximo Clásico Mundial y de poder elevar además nuestro nivel también en el béisbol en el mundo. Entonces, todo valió por Cuba, por nuestro país, por nuestro pueblo, valió la pena. En 3-2. El envío tirándole. Ponchado. Cuba, más de 3 lustros después, vuelve a estar entre los 4 grandes del béisbol.